Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo soy Iván Esteves, psicólogo especialista en psicopedagogía especial, y es para mí un gusto poder estar con ustedes en este espacio donde vamos a revisar algunos elementos importantes que debemos tener en cuenta, no solo en conocimiento, en información, sino también en cosas que podemos nosotros tener presentes en nuestra vida cotidiana y que tienen que ver con una situación que nos aqueja enormemente como sociedad, y tiene que ver con la idea del suicidio, con los actos de suicidio, y pues el énfasis del día de hoy es generar algunas acciones encaminadas a lo que tiene que ver con la prevención de esta situación, que, como lo mencionaba, nos ha venido afectando en los últimos tiempos de una manera bastante impactante, y por eso la idea de ponerle mucha atención a todo lo que encierra lo que tiene que ver con el suicidio, con las ideas de muerte. Es algo que nosotros muchas veces ignoramos y no tenemos presente. Estamos llenos de mitos, tenemos información errada de las posibles causas, de las personas que pueden llegar a verse implicadas en este tipo de situaciones. Socialmente generamos mucho estigma y mucho señalamiento de tipo negativo en relación a este tema, pero bueno, para eso estamos en este espacio, para poder aclarar algunas situaciones relacionadas con lo que tiene que ver directamente con el suicidio. Y para empezar, es importante que tengamos en cuenta esta frase que comparto con ustedes: el suicidio es una puerta que se abre cuando las demás puertas se cierran, y debemos tener presente en este momento, como un análisis que podemos hacer de nuestras vidas, cuántas veces a nosotros se nos han cerrado puertas, cuántas veces hemos estado atravesando situaciones complejas, difíciles en nuestra vida, en las que nos vemos encerrados, nos vemos sin salida, no sabemos qué hacer, no sabemos a quién acudir. Entra la desesperanza, entra la preocupación y se nubla nuestro pensamiento, y no tenemos la capacidad de poder llegar a visualizar de pronto alguna posible solución, alguna alternativa. Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido una situación que nos ha llevado a experimentar este tipo de sensaciones, de emociones, y favorablemente algunos hemos sabido sortear, hemos tenido la posibilidad de buscar ayuda en medio de lo difícil que es la situación, y hemos podido encontrar alternativas y caminos de solución. Pero en ese proceso hay personas que no lo encuentran, hay personas que se encierran a tal punto en el que la única solución o la única alternativa que encuentran para poder resolver la problemática que se está presentando es acabar con sus vidas. Y como lo decía hace un momento, hay muchos mitos, hay mucho estigma, se generan muchos señalamientos, se generan muchas situaciones negativas, y pues creo que lo más pertinente el día de hoy es que revisemos precisamente qué es el suicidio, qué implicaciones tiene, qué podemos nosotros hacer, qué podemos nosotros manejar ante una situación difícil que tengamos nosotros en nuestra vida. Y entonces viene la pregunta más obvia, pero que a veces ni siquiera tenemos presente lo que es su definición. Y es: ¿qué es el suicidio? ¿Qué entendemos nosotros por el suicidio? Y la respuesta, repito, puede ser muy obvia, pero debemos tenerla en cuenta en todo su contexto. El suicidio es básicamente
cuando una persona en medio de cualquier tipo de situación genera un daño hacia sí mismo, hacia su cuerpo, hacia su integridad, con el propósito de terminar su vida, y pues obviamente el resultado es el fallecimiento. Y allí tenemos que establecer la diferencia también entonces entre lo que es el suicidio y lo que es el intento de suicidio, que tiene que ver el intento cuando una persona también tiene alguna acción hacia su cuerpo, hacia su integridad, con el mismo propósito de dar por terminada su vida, pero no se llega al fallecimiento. Son las dos diferencias que nosotros podemos encontrar entre lo que es el suicidio y el intento de suicidio. Con esta definición podemos entonces entrar a revisar probablemente qué es lo que nos puede llevar a tomar una decisión de estas. Nosotros en nuestra sociedad actual, y muy específicamente en los adolescentes y jóvenes, estamos encontrando una gran cantidad de situaciones que, si bien no llevan a dar por terminada la vida de ellos, sí representan un intento de suicidio, sí representan acciones que están en contra de su integridad y que buscan generar esa sensación. No sé si de pronto ustedes han escuchado una práctica actual en los adolescentes, y es el cutting, que tiene que ver con laceraciones que se hacen en partes de su cuerpo para generar dolor, para generar placer, para generar una sensación física extrema, de sentir el dolor, de sentir cosas. Y si uno analiza y si uno revisa este tipo de situaciones, es fácil encontrar que la dinámica de la vida de estos adolescentes y estos jóvenes, incluso algunos adultos también tienen este tipo de prácticas, va enfocada hacia esto, hacia lo que es una idea de suicidio. Muchas veces de manera inconsciente nosotros también tenemos comportamientos, tenemos acciones en las que, sin darnos cuenta, porque repito, es inconsciente, estamos atentando con nuestra vida, con nuestra integridad, y todo eso va teniendo repercusiones en nuestra salud mental, todo eso va teniendo repercusiones también en nuestra salud física. Y por eso es importante que tengamos en cuenta cuáles son esos factores de riesgo, cuáles son esas cosas que de pronto nos pueden llevar a nosotros a vernos inmersos en este tipo de comportamientos o de acciones. Tenemos que el suicidio no discrimina a nadie, y esto es un mito que nosotros tenemos que romper. Socialmente se cree que las personas que tienden a generar comportamientos suicidas son enfermos mentales, son personas que tienen algún tipo de diagnóstico psiquiátrico, o personas por condición socioeconómica, por cuestión de género. De hecho, en cuanto al género, sí hay una diferencia en la estadística entre hombres y mujeres. En cuanto a edades, también hay una diferencia estadística entre adolescentes y jóvenes y los adultos. Sin embargo, no tiene nada que ver determinada edad, no tiene que ver determinada condición social, no tiene que ver absolutamente ninguno de estos elementos mencionados, ya que el comportamiento suicida tiene un nivel de complejidad que puede llegar a cualquier persona en cualquier momento de su vida. Ninguno de nosotros entonces estamos exentos de poder llegar en un punto de nuestras vidas a tener una ideación suicida. Y yo creo que de alguna manera todos lo hemos tenido en algún momento de nuestras vidas. Todos hemos llegado a experimentar esa sensación o ese pensamiento de ¿qué pasaría si yo acabo con mi vida? A veces lo pensamos en una situación familiar y pensamos ¿qué pasaría si yo acabo
con mi vida, qué pasaría con mi esposa, qué pasaría con mis hijos, qué pasaría con mis padres, qué pasaría con mis hermanos. Y pues de esta manera es empezar a mirar cuáles son los principales factores de riesgo, entendiendo, y repito, que cualquiera de nosotros nos podemos ver inmersos en medio de esta situación. No se trata de que a otros sí y a nosotros no, que es la creencia absurda que tenemos nosotros los seres humanos, de creer que a nosotros las cosas no nos van a afectar, y no aplica, y no lo revisemos solo en este tema en particular, sino que lo podemos revisar en cualquier tipo de problemática. Siempre creemos que a los demás sí los va a afectar, pero a nosotros no. Situaciones de violencia, creemos que otras personas pueden llegar a caer en violencia, pero nosotros no. Situaciones de consumo de sustancias psicoactivas, siempre creemos que son otras las personas que pueden llegar a verse afectadas, pero nosotros no. Situaciones como estas de ideaciones suicidas, creemos que es para otras personas y que nosotros no, porque estamos confiados y convencidos que el autocontrol que tenemos en relación a nuestras emociones es muy alto, y resulta que no tenemos la capacidad siquiera de dar un manejo adecuado a nuestras emociones. Entonces, en ese orden de ideas, debemos tener presente que un factor de riesgo muy importante tiene que ver con los eventos estresantes de nuestra vida cotidiana. Quienes no hemos experimentado la pérdida de un ser querido, quienes no hemos experimentado la pérdida de un empleo, una quiebra económica, una situación familiar que genere la disolución, que genere el distanciamiento. Hoy día es muy común encontrar en adolescentes, en niños, adolescentes y jóvenes, a nivel de colegios, a nivel de barrios, de conjuntos residenciales, situaciones de acoso, de bullying, situaciones de discriminación, y todo eso genera en nosotros un componente emocional bastante complejo, que cuando no le damos un manejo adecuado se configura como en un factor de riesgo que nos puede llevar a la búsqueda de la única solución que se ve en un momento difícil a nivel emocional, y es llegar a querer acabar con nuestra vida, tener una ideación suicida. Entonces, importante que tengamos en cuenta este factor de riesgo, porque, como les decía hace un momento, creemos que son cosas que les pasan a los demás, pero no nos damos cuenta que posiblemente en medio de esas situaciones que hemos vivido o que estamos viviendo, hemos tenido este tipo de pensamientos. Y en este punto no se trata de juzgar. Cuando hemos tenido este tipo de pensamientos, no se trata de juzgar y decir que eso está mal, que eso no debería ser así, porque es otra tendencia que tenemos nosotros como seres humanos, a juzgar las cosas como buenas y malas, como positivas o negativas. Y en este punto no se trata de eso, se trata de qué hacemos con el pensamiento. Tenemos una situación difícil, tenemos una problemática familiar, de discusión permanente con el cónyuge, ya no damos para más, estamos desgastados, estamos agotados, estamos al límite. Eso ha hecho que mi vida pierda sentido, que no le encuentre sentido a absolutamente nada de lo que yo hago en mi cotidianidad. Ya no me dan ganas de levantarme a trabajar, ya no me dan ganas de vivir, ya no tengo el más mínimo sentido de nada. Y uno dice, hasta cierto punto es válido que se experimenten ese tipo de emociones y pensamientos, pero ¿qué hacemos con eso? Pensar no es malo. Pensar, no quiero continuar con mi vida, no podríamos juzgarlo como algo malo. Pero ya cuando yo empiezo a tomar acciones encaminadas a materializar ese pensamiento, es cuando ya debemos
a abrir nuestros ojos y decir por qué camino vamos y hacia dónde vamos a llegar. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. A veces somos muy apresurados a generar juicios, pero ese juicio no tiene ningún fundamento. El fundamento está cuando nosotros pasamos del pensamiento a la acción. Ahí sí ya tenemos una implicación muy grande y una complicación por demás, el hecho de pasar del pensamiento a la materialización de ese pensamiento. Otro aspecto importante dentro del ejemplo que venimos manejando es cuando se presentan algunas situaciones dentro de nuestra salud mental. Una de ellas es la depresión, otra de ellas es el consumo de sustancias psicoactivas, y tenemos una gran cantidad de aspectos que podemos revisar. Tenemos pacientes con enfermedades que les generan un dolor crónico, que por más tratamiento que tengan no hay absolutamente nada que les disminuya el dolor. Tenemos también dentro de los factores de riesgo familias en las que se han venido presentando este tipo de situaciones, como antecedentes familiares donde hay alguna persona en la línea de consanguinidad que ha tenido este tipo de decisiones, y eso marca de alguna manera, eso genera predisposición a poder llegar a este tipo de decisiones. Entonces, por eso la importancia de que tengamos en cuenta esto. Nosotros no nos detenemos a hacer un análisis, por ejemplo, de nuestra familia. Uno va al médico y en el chequeo básico que le hacen a uno le preguntan por los antecedentes básicos. En su familia hay alguien con problemas cardíacos, en su familia hay alguien con problemas renales, qué antecedentes significativos hay en su familia. Pero todo eso lo dejamos solo en lo físico y olvidamos lo emocional, olvidamos lo mental. Y sería importante que nosotros hiciéramos una revisión de antecedentes familiares en ese sentido. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que en una reunión familiar es que nos enteramos después de una gran cantidad de años que el abuelo, que el tío, que la prima tuvo un trastorno mental, tuvo una situación de diagnóstico, tuvo una situación difícil? Nos enteramos que hubo alguien en la familia que hace algún tiempo tuvo una ideación suicida, un intento de suicidio, hubo alguien que se suicidó en la familia. Entonces, importante que tengamos en cuenta esto, que revisemos, porque todo eso nos influye a nosotros, así como es importante saber si de pronto en la familia hay antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, si de pronto en la familia hay algún tipo de situación que se haya presentado y que de alguna manera nos genere una posible predisposición a este tipo de situaciones, a generar pensamientos o ideas en torno a el hecho de dar por terminada la vida como única alternativa para la solución de las problemáticas que estamos enfrentando. También tenemos como factor de riesgo la exposición a violencia familiar, incluido el maltrato físico o abuso sexual. Encontramos dentro de las estadísticas muchas personas que se han quitado su vida porque han sido víctimas de abuso, han sido víctimas de maltrato, han sido víctimas de violencia intrafamiliar y no soportan más, no dan para más y deciden acabar con su vida. Tenemos también desafortunadamente hogares en los que tenemos almacenadas armas de fuego o armas cortopunzantes que de alguna manera generan un tipo de pensamiento en torno a ellas, y queda fácil en algún momento poder pensar en utilizar este tipo de elementos
para cumplir el propósito de lo que se ha pensado y se ha planeado. Otro aspecto es cuando una persona está cumpliendo una pena en un centro penitenciario o carcelario y tiene algún tipo de libertad condicional o da por terminada ya su condena y sale y se enfrenta nuevamente a la vida social y al estigma y al señalamiento y a tantas cosas. También es considerado como un factor de riesgo. Y aquí hay algo muy importante que debemos tener en cuenta también, y es la exposición, ya sea directa o indirectamente, a los comportamientos de otras personas, que no necesariamente tengan que ser familiares, tengan que ser del círculo cercano de uno, pero que están en nuestro entorno, que están en nuestra vista, que están en nuestro radar y en el desarrollo de nuestra cotidianidad, y no le ponemos cuidado, pero sus acciones quedan plasmadas en nosotros, quedan marcadas y empiezan a generar cosas en nuestro interior, empiezan a calar en nuestro pensamiento, en nuestra mente, y repito, no siendo conscientes nosotros de ello, va trabajando y va generando en nosotros una brecha que permite entonces empezar a visualizar la posibilidad de tener este tipo de decisiones en nuestras vidas. Algunos signos de advertencia que sería importante que nosotros tuviéramos en cuenta, y no tanto en las demás personas a nuestro alrededor, sino en nosotros mismos, porque aquí la idea es que nos analicemos nosotros y podamos pensar, como les decía hace un momento, cómo estamos enfrentando nuestra vida, cómo estamos asumiendo una postura responsable frente a las acciones, a las decisiones que nosotros tomamos, frente a la respuesta emocional ante los problemas que nosotros estamos viviendo, y revisemos entonces algunos signos de advertencia. Esas cosas que nos van a permitir a nosotros tener presente que estamos empezando o que se está dando en mí o en la persona que está a mi alrededor algún tipo de tendencia en cuanto a una posible ideación suicida. Entonces debemos estar muy pendientes y analizar algunos cambios en los estados de ánimo que se den de manera poco usual. Tenemos personas que presentan la habilidad emocional, saltan de la alegría a la tristeza, de la tristeza a la alegría, son cambiantes, son variantes en su emocionalidad, no sabemos cómo lo vamos a encontrar el día de hoy, porque puede estar feliz, puede estar enojado, puede estar indispuesto. Entonces es importante que tengamos en cuenta los cambios en la emocionalidad, que cambie nuestra emocionalidad en cada una de las situaciones que enfrentamos. Claro que sí, tiene que cambiar, somos sujetos de emociones y nuestras emociones están todo el tiempo expresándose y todo el tiempo están teniendo manifestaciones en nuestra cotidianidad, y nosotros no somos conscientes de ello, y nuestro día a día es como una montaña rusa de emociones, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y casi que también en nuestros procesos de sueño y de descanso estamos experimentando una gran cantidad de variedad en nuestras emociones, pero llega un punto en el que empieza a dejar de ser tan normal la variabilidad emocional, y ya se empieza a convertir en algo extremo, que es a lo que nosotros le debemos prestar mucha atención, ¿sí? Entonces a veces nosotros no entendemos por qué de un momento a otro nos empezamos a irritar con facilidad, empezamos a generar rechazo, empezamos a generar distanciamiento, empezamos a generar una serie de comportamientos y acciones que no eran usuales en nosotros y no le ponemos cuidado. A veces ese es el error más grande
que cometen los padres con sus hijos, y es no prestar atención a los cambios que tienen ellos en su comportamiento, en su estado de ánimo. Y nos enfrentamos a la situación de que el chico, la chica dio por terminada su vida, y no sé si de pronto en este momento ustedes pueden pensar en alguien cercano que hayan ustedes conocido frente a esta situación, que haya tomado la decisión de dar por terminada su vida, y empecemos a revisar de pronto qué cosas nosotros vimos, qué cosas no vimos, qué cosas tuvimos en cuenta, qué cosas no tuvimos en cuenta, y vamos a encontrar elementos, vamos a encontrar y a darnos cuenta que desafortunadamente no tenemos esa sensibilidad para poder identificar esos cambios emocionales. De hecho, es una dificultad muy grande que tenemos con nosotros mismos. Nosotros no identificamos nuestra emocionalidad, por lo tanto es mucho más difícil que la podamos identificar en las demás personas. Pero esa es la idea y esa es la propuesta del día de hoy, que tengamos en cuenta cómo podemos nosotros entonces empezar a enfocar esa emocionalidad, a enfocar, nuestra atención en esa emocionalidad, a generar ese nivel de análisis de lo que es nuestra emocionalidad, para empezar entonces también a tener en cuenta la emocionalidad de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces es importantísimo este aspecto para tenerlo en cuenta como una señal de advertencia. Tenemos otro signo de advertencia que tiene que ver con ya empezar a hacer planes, buscar información de cómo poder hacer uno para dar por terminada la vida, métodos, formas, es decir, todo lo que sea información que nos permita a nosotros llegar a materializar el hecho de dar por terminada nuestra vida. Otro aspecto también es hablar de sentirse muy culpable o muy avergonzado o muy inadecuado frente a las situaciones que están viviendo, que están pasando. Y un error muy grande que nosotros cometemos cuando alguien nos está contando algo importante que está viviendo es que nosotros siempre tendemos a minimizar. Sí, lo vamos a mirar ahorita un poquito más adelante en qué podemos hacer, pero les adelanto que nosotros desafortunadamente tendemos a minimizar lo que la otra persona nos dice. Viene una persona a contarnos un problema, a contarnos una situación difícil que está viviendo, que está atravesando, y nosotros minimizamos y le decimos: eso no es para tanto, usted es muy exagerado, usted es muy dramática, usted está sobredimensionando las cosas. Y puede que en algún momento hasta sea cierto lo que nosotros le digamos a esa persona, pero lo importante cuando la persona nos está hablando no es demostrar que nosotros tenemos la razón. Lo importante cuando una persona nos está hablando es escuchar, es poder entender esa posición del otro, porque aquí no se trata de nosotros mismos, se trata de entender al otro, ¿sí? Si nosotros analizamos cada situación que les decía hace un momento de alguna persona cercana que sepamos que haya tomado este tipo de decisiones, muy fácilmente, y podemos hacer el ejercicio con otras personas, sale el juicio a decir: no, se quitó la vida por nada, esa persona pudo haber hecho más, esa persona fue muy cobarde, esa persona, tantas cosas que pudiéramos decir como juicio. Pero si nosotros realmente pensamos y analizamos a partir de la experiencia que estaba pasando, que estaba atravesando esa persona, nos vamos a dar cuenta que el dolor tan grande que tenía, nosotros difícilmente lo vamos a entender. ¿Por qué? Repito, porque no tenemos esa capacidad de escucha. Y entonces vemos personas que empiezan a generar algún tipo de comportamientos que, como les decía al principio, empezamos a adoptar y empezamos a darles un sentido en nuestras vidas, pero
que finalmente terminan representando comportamientos suicidas que no ponemos la atención debida en ellos y que por otro lado socialmente es aceptado, y eso tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas. Primero, es un comportamiento social ya totalmente aceptado, tolerado, publicitado por todos nuestros medios de todas las maneras posibles. Lo más común es el consumo de alcohol, de cigarrillo, y qué chévere uno divertirse, y qué chévere, dicen las personas, tomarse unos traguitos, fumar un cigarrillo, y lo camuflamos todo desde lo chévere, desde la diversión, desde el placer que genera, pero ¿qué tanto daño le estamos haciendo a nuestro cuerpo con este tipo de prácticas? Entonces empieza la persona con el problema, con la dificultad tan grande, a generar momentos de consumo de alcohol. Entonces tiene un problema y se va para la tienda de la esquina y se compra una cervecita, y llama a un amigo y le cuenta de su problema, y a son de alcohol o a son de sustancias psicoactivas, ahí sí aparecen amigos y llega el amigo, y entonces le valida a la persona el hecho de que esté tomando, porque claro, cuando uno está despechado, ¿qué nos dice la sociedad? ¿Cómo se pasa el despecho? Con trago, con drogas, con mujeres, con hombres, con vicios. Entonces permitimos que ese tipo de comportamientos se den y los vemos de manera positiva, no con objetividad, sino con la visión actual de la sociedad, y no nos damos cuenta que esa no es la solución, que esa no es la alternativa más acertada que nosotros deberíamos estar tomando o asumiendo frente a la problemática que estamos viviendo, y por lo tanto no lo consideramos como algo a lo que le debamos prestar mayor atención. Pero si uno analiza el caso que tenemos allí en mente de esa persona cercana, probablemente algunos de ellos empezaron por allí, por el consumo de algún tipo de sustancia como medida de escape. Si uno analiza ¿cuál es el fin del consumo de sustancias psicoactivas? Es el escape de la realidad, es la pérdida de la realidad. Y no solo en relación a las sustancias psicoactivas, sino a muchas otras cosas que tanto nosotros, con lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando realmente es salirnos de esa realidad, salirnos de ese contexto que nos angustia, que nos preocupa, que nos desespera, que nos lleva a pensar que ya no podemos más, que nos genera ansiedad, que nos genera dolor, que nos genera frustración, que lleva a que nosotros podamos generar otro tipo de hábitos, de cambiar nuestro estilo de vida, de cambiar muchas cosas en nosotros, y todo esto nos desenfoca de lo que debemos tener nosotros presente de manera válida a la hora de plantear soluciones para nuestras problemáticas. Tenemos personas que nos cuentan su sentir, que nos cuentan de cómo se están sintiendo vacíos, de cómo están en un estado de desesperanza, cómo sienten que no encuentran solución, y muchas veces la respuesta que encontramos por parte de las personas del entorno más cercano son soluciones como eso, vámonos a tomar, y era que con unos buenos tragos ya nos olvidamos y superamos. Ese es el apoyo que nosotros encontramos hoy día por parte de los amigos. Pero ¿dónde está, como les dije ahorita, la escucha activa, la escucha honesta, donde realmente podemos entender al otro, podemos generar una visión comprensiva y compasiva de lo que es la otra persona y por lo que está atravesando en esa parte emocional, que nos permita generar esa sensibilidad
hacia él. Entonces, importante dentro de lo que son estos signos de advertencia de que probablemente yo o una persona en mi entorno está empezando a generar todo un proceso que lo va a llevar a tomar la decisión de dar por terminada su vida, debemos tener presente la visión que nosotros tengamos objetiva de cada uno de los comportamientos, de cada uno de los actos que nosotros vamos teniendo, de las decisiones que nosotros vamos teniendo, y pues la falta que muchas veces nosotros tenemos de asumir las consecuencias de esas decisiones que nosotros tomamos. Y ya como elementos más significativos que deben llamar muchísimo más la atención, tiene que ver con personas que empiezan a generar acciones ya concretas, que es cuando ya, digamos, ya se ha pasado un proceso de pensamiento, ya se ha pasado un proceso de investigación, de búsqueda de información, y ya la persona se está acercando, digamos, al momento de tomar la decisión ya de terminar su vida, y tenemos como signos de advertencia, de alerta, personas que empiezan a regalar sus posesiones valiosas, empiezan a regalar objetos personales significativos, empiezan a generar comentarios en los que queda la sensación de que se están despidiendo, personas que empiezan a hablar de manera muy frecuente sobre la muerte, sobre la cercanía a la muerte, y empiezan a generar ya un tipo de comportamiento mucho más complejo, mucho más distante, mucho más directamente relacionado a lo que va a ser su decisión de dar por terminada su vida. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta estos aspectos. Y a partir de allí entonces viene una pregunta muy importante, y es, bueno, ya me empecé a identificar, ya me empecé a dar cuenta de este tipo de pensamientos y de los comportamientos o las conductas que el pensamiento, ya sea propio o de la persona que está a mi lado, está teniendo, está desarrollando. Entonces, ¿cómo puedo hablar con una persona con este tipo de comportamientos? O pensémoslo desde nosotros mismos. Si yo estoy teniendo ese tipo de pensamientos y de comportamientos, entonces, ¿cómo podría yo llegar a revisar esta parte? Y allí es importante entonces lo que les decía hace un momento, la escucha, el primer elemento fundamental. Y lo estamos mencionando en cuanto a este tema, pero pues debemos ser muy honestos y entender que la escucha es fundamental en cualquier tipo de proceso de relacionamiento con las demás personas, incluso con nosotros mismos. Nosotros no nos escuchamos a nosotros mismos, nosotros no nos prestamos atención a nuestro cuerpo cuando nos está gritando, nos está mandando unas señales de alerta muy grandes, y ni siquiera nosotros tenemos esa capacidad de escucharnos a nosotros mismos. Pero entonces, para eso estamos acá, para revisar qué podemos hacer. Escuchar con respeto. ¿Qué es eso de escuchar con respeto? Es primero entender la situación de la otra persona. Nosotros hablamos de algo que se llama la empatía, y cuando definimos la empatía, casi que todos coincidimos con la misma respuesta, y es ponernos en los zapatos del otro, ponernos en el lugar del otro. Pero realmente nosotros nunca lo hacemos, nosotros nunca llegamos a ese punto, a ese nivel de entender lo que el otro realmente está sintiendo. ¿Por qué? Porque cada situación que alguien nos comenta la pensamos y la juzgamos es a partir de nosotros mismos, a partir de mis experiencias,
a partir de mis juicios, a partir de lo que yo considero o no, de mi historia de vida, es que yo escucho al otro, pero no lo escucho a partir de su propia historia de vida, no lo escucho a partir de lo que esa persona ha vivido y por qué está asumiendo las cosas de esa manera. Por eso les decía hace un momento, cuando alguien se quita la vida, vienen los juicios, pero es muy fácil juzgar desde lejos, pero es más difícil, más complejo cuando nosotros asumimos la responsabilidad de tratar de entender al otro por lo que es el otro y no por lo que soy yo, de establecer esa diferencia entre lo que yo pienso y creo que deben ser las cosas y lo que yo empiezo a entender de la manera de interpretar la vida de las demás personas en lo que ellos piensan y creen que deben ser las cosas. Allí es donde yo empiezo a generar una escucha con respeto, donde en esa escucha con respeto no hay juicios. Cuando yo juzgo a alguien no estoy respetando y no estoy escuchando a esa persona. Entonces es importante que tengamos presente eso. No hay juicio, no hay señalamiento, simplemente hay escucha, hay entendimiento y hay comprensión, y eso es lo más importante que debemos mostrarle a las personas. Y ya les digo, no solo ante cualquier sospecha de una situación de posible tendencia a ideaciones suicidas, en cualquier aspecto relacional de nuestras vidas debemos transmitirle a las personas la sensación de que los queremos escuchar, de que es importante lo que nos están diciendo. ¿Cómo empezamos nosotros a distorsionar la escucha en el hogar, con los hijos? Porque siempre minimizamos lo que los hijos nos van a contar. Siempre damos siempre optamos mejor por reducir o simplificar lo que para nuestros hijos es importante. El niño se cayó de la bicicleta, está aprendiendo a montar bicicleta, se cayó y no se raspó, pero del susto empezó a llorar y empezó a gritar y empezó a pedirnos ayuda. ¿Y cuál es la actitud de nosotros como adultos? Eso, párese, no pasó nada, no llore. Bueno, y tenemos una gran cantidad de argumentos desde lo que nosotros somos, pero no hay una escucha desde lo que es el niño y de lo que el niño en ese momento, en esa experiencia difícil, necesita. Y a eso es a lo que nosotros le debemos apuntar. ¿Qué es lo que realmente necesita una persona cuando nos cuenta algo? ¿Qué es lo que realmente necesita una persona cuando está pasando por una situación difícil, cuando está teniendo un problema, una dificultad? Es muy fácil ver que alguien tiene un problema y decir, uy, pobrecito, pobrecita, y empezamos. Pero eso no es tan grave. Yo he pasado por cosas más difíciles. Yo he tenido problemas más grandes. En el mundo entero hay personas que tienen problemas más grandes y seguimos tejiendo y tejiendo y tejiendo comentarios y tejiendo pronunciamientos enfocados a minimizar lo que está viviendo o está sintiendo la otra persona. Ahí no hay escucha, ahí no hay nada, ahí no hay posibilidad de generar la más mínima empatía cuando yo actúo de esa manera. Entonces es importante generar esa sensación de que estamos con la disposición de querer escuchar, ¿sí? Es importante también mantener una actitud de serenidad ante las situaciones que otra persona nos está contando, ante la situación que la persona está atravesando y nos está contando. Y muchas veces la manera en que nosotros tomemos una postura frente a lo que nos están contando, lo que nos están diciendo, puede llegar a generar una transformación en la otra persona. Una persona me está contando que no tiene sentido su vida, que no encuentra sentido en lo que está haciendo, y yo me río, yo me burlo, yo lo señalo, yo lo critico. Pues con qué ganas va a quedar esa persona de transformar ese pensamiento. Si yo no lo tomo en serio, si yo me empiezo a reír, me empiezo a burlar, empiezo a hablarle de los ejemplos
de otras personas, de otras cosas. ¿Qué ganas va a tener esa persona de transformar o qué posibilidad va a tener de empezar a visualizar algo diferente cuando no está teniendo una receptividad acorde a lo que está pasando, a lo que está atravesando? Entonces, por eso es muy importante que podamos tener este tipo de conciencia, darle la seriedad del caso a cada situación en particular, sin generar comparativos de ningún tipo. Démosle lugar a cada persona. Si lo estamos analizando cada uno de nosotros, démonos nuestro lugar. No comparemos. Si estamos hablando de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestro familiar, de nuestro vecino, de nuestro conocido, no comparemos. Es lo peor que nosotros podemos hacer. Demos ese lugar que necesitamos todos los seres humanos. Una de las luchas más grandes que tenemos los seres humanos en la existencia es encontrar un lugar en la vida. Y en medio de una situación difícil donde no sabemos para dónde coger, que alguien no tenga la capacidad de ayudarnos a encontrar ese lugar, hace que todo sea muchísimo más complejo. Entonces, qué importante es que tengamos esta sensibilidad. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es no tener miedo de preguntar. A veces es importante hacer preguntas y preguntas básicas para poder tener un acercamiento a lo que es la emocionalidad de las personas. ¿Cuántas veces nosotros nos preocupamos desde una postura válida sobre la emocionalidad de las personas que están a nuestro alrededor? ¿Y cuántas veces nosotros preguntamos a las personas cómo se sienten? Yo he venido haciendo un ejercicio muy importante en cuanto a la identificación de lo que es la emocionalidad de las personas, y es en algunos espacios que he tenido la oportunidad de acompañar y manejar la parte emocional con algunos grupos. Yo les digo, empecemos a transformar una pregunta básica y tiene que ver con cambiar el hola, ¿cómo estás? Al hola, ¿cómo te sientes? ¿Sí? Es algo importante. Transformemos. Tenemos una respuesta automática a la pregunta automática. ¿Cómo estás? Siempre respondemos bien. Pero ¿qué pasaría si nosotros empezáramos a preguntar ¿cómo te sientes? Cuando tenemos una discusión con una persona, que nosotros pudiéramos identificar cómo nos sentimos. Que tengamos esa capacidad de hablar con otra persona y poderle preguntar directamente cómo se siente. Y si ustedes analizan sus relaciones interpersonales, una queja que aparece con mucha frecuencia tiene que ver precisamente con eso, con la sensación de que no hay escucha y no hay entendimiento de la emocionalidad. Y en las relaciones de pareja es muchísimo más común entender directamente este tipo de aspectos, ¿sí? La falta de disposición para generar lo que hablábamos ahorita, esa escucha activa. ¿Por qué? Porque no tenemos o no consideramos que tenemos esa capacidad de preguntar. Entonces es importante que empecemos a generar preguntas, a cuestionarnos, a cuestionar a las personas que nos están contando algo desde una perspectiva válida, no desde el juicio. Cuando yo empiezo a preguntar, no debe ser a partir del juicio, es a partir de lo que he estado escuchando de la persona, y la sensibilidad que eso me genera me debe llevar entonces a hacer preguntas muy específicas en torno a lo que la persona está viviendo. ¿Qué es lo que más enmarca a una persona que está encerrada y no sabe para dónde coger, y su única alternativa en este momento es pensar en quitarse su vida? ¿Por qué esa persona llega allí? Porque no ha tenido una capacidad de hacer un análisis diferente, de encontrar alternativas diferentes. ¿Y cómo puedo yo entonces, a través de una serie de preguntas muy desde lo que es la escucha, cómo a través de esas preguntas yo puedo empezar a llevar a la persona a que encuentre otras alternativas, a que encuentre otros elementos, a que encuentre otras posibilidades? ¿Qué es el sentido
de preguntar, no preguntar por curiosidad, no es por el morbo de querer saber cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, de qué manera, si ya dejó todo listo, si ya dejó la notica para despedida de sus familiares. Ese no debe ser el sentido de las preguntas, es más para llevar a la persona a que pueda entonces encontrar una alternativa, una perspectiva diferente a lo que hasta el momento no ha podido ver. Es importante también hacerle saber a esa persona lo que les decía, que lo estamos escuchando, que lo estamos entendiendo, que estamos para apoyar a esa persona. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el apoyo más grande que nosotros encontramos? Yo le estoy contando mi problema a alguien. Después que le hablo de mi problemática a mi amigo, a mi amiga, ¿qué hace esa persona con lo que yo le estoy contando? La mayoría de las veces cuando somos nosotros los que escuchamos a alguien, uy, sí, terrible, tenaz, claro, sí, yo lo entiendo. Y hasta ahí llegamos, porque eso me lo contó ayer. Y hoy ya me olvidé de mi amigo que me contó ayer que estaba triste, que estaba afligido, que estaba teniendo un problema, y nos olvidamos de las personas. Pasan los días, pasan los meses, y nunca yo tuve la sensibilidad de decir, oiga, si mi amigo me contó esto que estaba pasando, ¿yo qué responsabilidad asumí frente a ello? Simplemente me quedé callado y no hice nada. ¿O será que al otro día, después de que me contó el problema, lo llamé? ¿Qué hubo? ¿Cómo va? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué ha pensado? ¿Qué alternativa está viendo? Si quiere nos volvemos a sentar, si quiere nos volvemos a encontrar. No, esa disposición nosotros no la tenemos para nada. Entonces es importante que tengamos en cuenta ese sentido de solidaridad, ese apoyo hacia las demás personas. Es que no pasa ni siquiera con nuestros seres más queridos, ni siquiera desarrollamos eso. Sabemos que un familiar está enfermo y ni una llamada hacemos, ni un mensaje. Hoy con la facilidad que nos ofrecen las tecnologías de podernos comunicar y contactar con las personas, y ni siquiera de esa manera nosotros nos acercamos, sino que generamos distanciamiento. Entonces es importante que tengamos en cuenta estos aspectos en el relacionamiento con las demás personas. Cuando yo me doy cuenta de todo esto, entonces surge la siguiente pregunta, y es ¿qué debo hacer? ¿Qué podría yo hacer frente a un caso como estos? Entonces la respuesta es que si nosotros estamos viendo problemas, si estamos viendo una situación difícil en una persona, si estamos encontrando elementos que nos permitan a nosotros entender que posiblemente esa persona pueda llegar a tener o a tomar decisiones que van a dar por terminada su vida, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar ayuda cuanto antes. Lo antes posible debemos nosotros empezar a buscar ayuda, contactar familiares, amigos, red de apoyo, red de salud, y pues en la medida en que vamos hablando con la persona, pues vamos hablando también con su entorno, con las personas a su alrededor. Esto es como la propaganda: no se quede callado, denuncie, hable, no solo con esa persona. Si yo me doy cuenta que posiblemente mi amigo pueda llegar a tomar una decisión inadecuada, yo busco la manera de contactarme con su esposa, busco la manera de contactarme con su padre, con su madre, con su hermano, con su vecino, con el que sea. Pero busco ayuda, busco, a partir de esa sensibilidad que he desarrollado, busco la manera realmente de ayudar, de apoyar y de mostrarme como alguien que ha escuchado y que va a estar acompañando el proceso de la persona. Entonces, no nos quedemos callados, ayudemos a las personas. Si la persona no sabe por dónde coger, solo
no lo va a hacer, generemos esa conciencia y empecemos a ayudarlos también en esa búsqueda de ayuda. Probablemente la persona está tan ensimismada que no ha tenido la posibilidad de contar su problemática con su familia. Entonces empecemos a abrir esos espacios, hablemos directamente. No es una acción negativa todo lo que yo pueda hacer por el beneficio de una persona. Así la persona se moleste, así la persona se indisponga y nos acuse de entrometidos, de tantas cosas que pueden surgir. Recuerden que lo más importante y lo que debe estar por encima de todo es la vida de las personas, es garantizar que las personas que están a nuestro alrededor puedan estar bien y puedan contar con la ayuda y con los recursos necesarios. Es importante buscar toda la red de apoyo. Nosotros aquí en Santander tenemos una línea de atención, de consulta directa, de apoyo, de acompañamiento emocional, de escucha, de orientación. A veces nosotros frente a una situación de estas puede que no sepamos qué decir exactamente, pero si buscamos ayuda podemos encontrar a las personas adecuadas para que puedan brindar la orientación profesional que se puede llegar a tener. A nivel nacional tenemos una línea que se llama la línea Salvavidas 24/7, que hay contacto por llamada telefónica, por WhatsApp, por videollamada, y es un equipo de profesionales que están completamente atentos y dispuestos a poder brindar asesoría. Esa línea obedece a una fundación que surge a partir precisamente de un adolescente que da por terminada su vida, y a partir de esa experiencia tan traumática para la mamá decide generar esta fundación y cuentan con esta línea de atención, ¿sí? Entonces busquemos ayuda, busquemos la manera de orientar, busquemos la forma de trabajar nuestra vida para poder tener esa sensibilidad que les he estado hablando todo el tiempo, que les he estado mencionando, para poder actuar con prontitud ante las situaciones propias y de las demás personas. Y para terminar quiero dejarles esta frase que también me parece fundamental, y es que cuando las personas se suicidan piensan que están terminando con el dolor, pero todo lo que hacen es pasárselo a quienes dejan atrás. Entonces, si estamos atravesando una situación difícil, pensemos. Si vemos a alguien en nuestro entorno social que está atravesando una situación difícil, pensemos. Y pensemos de qué manera podemos nosotros llegar a transformar, de qué manera podemos nosotros llegar a influir de manera positiva y diferente en la vida de esa persona para plantear alternativas, que en medio de esas situaciones no se ven, pero las hay, que en medio de lo nublado que está el pensamiento por la problemática tan grande y la angustia que genera el problema que estoy atravesando, y no se vea alternativa, no se vea solución, pues que nosotros seamos esas personas que generamos esa posibilidad, que empezamos a generar esa luz pequeñita que se empieza a ver al final del camino y que poco a poco se puede ir ampliando, se puede ir despejando el panorama y vamos a encontrar soluciones. Entonces las invito a que empecemos a transformar, como les decía hace un momento, nuestra emocionalidad, la interpretación, el análisis de nuestra emocionalidad. Eso nos va a permitir entonces generar una mejor apertura hacia lo que es la emocionalidad de las demás personas, hacia lo que es el hecho de abrirnos en una disposición válida
para escuchar, para interactuar, para generar empatía con las demás personas, y a partir de allí vamos a encontrar elementos para poder influir en la vida de los demás, y de esta manera pues se configura lo que es la prevención de situaciones de suicidio, ya sea en nosotros mismos o en las personas de nuestro entorno social. Yo les quiero agradecer por su disposición, por este espacio que han abierto ustedes para poder hablar de esta problemática que, como lo decía, viene en aumento. Es increíble cómo las estadísticas crecen y crecen y crecen, pero que sea el momento entonces para que reflexionemos cada uno de nosotros qué podemos hacer al respecto. Les agradezco, espero que tengan un feliz resto de día, de semana, y que podamos reflexionar en torno a lo que hemos hablado el día de hoy. Hasta luego.